¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de esto que nos pasa a todos. Muchísimas gracias por haber participado en la encuesta de esta semana. Quedó ahí una cuestión interesante, ¿no? ¿Cuáles son los trastornos mentales más comunes? Y esto me parece que posiblemente está un tanto mal planteado, ¿no? Si lo pensáramos así, porque creo que parte del interés es saber qué es lo más normal de lo que nos podemos enfermar, ¿no? Y ahí hay una cuestión curiosa, porque no había otra forma de plantear esa pregunta. Si a usted le interesaba, me parece que eso es lo que está detrás. ¿Cuáles son los más comunes? ¿Qué es lo más común que nos podemos encontrar en los diagnósticos? Y en ese tipo de cuestiones, pues realmente pues sería más bien una cuestión de estadística, ¿no? De pensar cuántas personas caen en el aspecto neurótico, o en lo psicótico, o en lo border, o en lo psicopático. Y no me parece que sea algo tan fructífero, porque bueno, pues, tal vez para un censo de salud mental nos vendría bien. Pero más que nada, tendríamos que pensar cuáles son las manifestaciones más comunes que nos llevan al consultorio, ¿no? No tanto como de qué estoy enfermo, porque hay una cuestión bastante importante que pensar aquí. Si nosotros sentimos tristeza, eso es un síntoma, es una manifestación de nuestra experiencia humana y que se puede presentar en todas las configuraciones de personalidad que nos vamos a encontrar, ¿no? Lo podemos hablar desde lo neurótico, desde lo psicótico, desde lo border, como le estaba diciendo. No es algo que se caracterice. Si sufres de tristeza, entonces estás enfermo de tal cosa. Esto es más bien una categorización psiquiátrica, cuando queremos como encasillar esa parte de los síntomas con tal de poder dar una receta para los mismos. Pero si lo pensamos justamente en la psicopatología, nos vamos a encontrar con que hay muchos sentimientos desagradables que traen a las personas al consultorio, que nos hacen sufrir como personas y que no son propios de una enfermedad en específico, de una patología, de una psicopatología, ¿no? Es más, hasta podríamos pensar un poquito más a fondo de esto, y cuando hablamos, por ejemplo, de alucinaciones, ¿no? Como que inmediatamente pensamos, eso es lo peor que puede sucederle a uno, ¿no? Porque entonces eso quiere decir que uno ya se volvió loco. Y déjeme le digo que no, es la cosa más común. Cuando estamos bajo estrés, cuando estamos en una situación de crisis, tener ciertas alucinaciones, ¿no? Lo que muchas veces se va pensando, ¿no? Como esa estructura ya fuera de sí, no es tanto una alucinación, nada más, ¿no? Sino una estructura delirante, ¿no? Todo un pensamiento delirante detrás de un montón de otras manifestaciones. Pero alucinar, ¿no? Esto que de repente decimos, es que se me hace que vi a mi marido, ¿no? Y mi marido ya había muerto. Y lo vi que me estaba viendo en el otro cuarto, o escucho voces, o sentí que alguien me tomaba del hombro, o tuve todas estas sensaciones de oler, ¿no? O de escuchar ruidos. Esas son alucinaciones. Y si se fija, no se necesita mucho para que empecemos a tener ese tipo de experiencias, porque no va directamente relacionado con nuestra estructuración, sino con cómo nos empezamos ¿cómo lo podríamos decir? Como a descoser de las comisuras cuando nos empezamos a sentir mal. Eso es lo que vamos a ver en muchas de esas manifestaciones. O por ejemplo, alguien puede decir, es que un trastorno alimenticio, ¿no? Yo no tengo hambre, entonces seguramente es una cuestión de anorexia, ¿no? O me está dando asco la comida, me voy a hacer bulímico. No es eso, no lo podríamos encasillar en eso. Entonces, fíjese cómo hay un montón de manifestaciones, y ahora sí va a tocar hablar de cuáles son las más comunes, intentando hacer aquí un ejercicio de reflexión, ¿no? Porque definitivamente que esto no es porque yo haya hecho un censo, sino cuáles son las cosas que se escuchan más a lo largo del tiempo que estoy acá en el consultorio, cuáles son los problemas más comunes y que las personas van identificando como si esa fuera su enfermedad. Y para empezar, podríamos hablar de la apatía, ¿no? Que también habíamos hecho un programa de esto, pero fíjese, ahorita que ya hemos hablado en los últimos videos, si usted los va siguiendo semana con semana, hemos hablado más bien como de estructuras de personalidad, ya tocaron casi 2 semanas de psicopatía. ¿Y cómo es eso de la apatía, ¿no? A final de cuentas, nos vamos a encontrar con
esto como un rasgo de personalidad que las personas pueden o no pueden identificar como un problema. Por ejemplo, es muy común que nosotros lo veamos en nuestros hijos o en personas que están bajo nuestro cuidado, ¿no? Y entonces va la recomendación de llevarlos con un psicólogo. Es que no le interesa nada, no quiere trabajar, es que no ha conseguido pareja, no sale con sus amigos. Fíjese cómo esto no es necesariamente el diagnóstico como tal, ¿no? Sino que ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos describiendo lo que está pasando y lo que para nosotros se ve es una apatía frente a la vida. Pero es una persona que puede estar deprimida, ¿no? Que puede tener una fobia social, puede ser una persona que está desconectada de la realidad, puede ser una persona que tiene cualquier otra cantidad de manifestaciones de enfermedad, que no necesariamente es eso, pero nosotros lo queremos englobar como la apatía. Fíjese, por ejemplo, si tomáramos un pedacito de esto, es que mi esposa o mi marido o mi hijo ya no quieren trabajar. No quieren trabajar, entonces es una apatía, ¿no? Son indiferentes ante la necesidad de tener un trabajo, de tener dinero. Y otra vez, eso es la manera en la que nosotros lo vamos describiendo. Pero, ¿qué es lo que sucede más comúnmente cuando vemos esa apatía al trabajo? ¿No? Vamos intentando hacerle aquí al adivino, porque no estamos hablando de alguien en específico, sino que vamos pensando, porque esto es algo muy común. Cuando alguien pierde su trabajo o que alguien no consigue un trabajo saliendo de su preparación profesional, ya sea técnica, superior o como usted guste, ¿por qué no conseguiremos un trabajo? ¿No? Resultaría ser algo bastante natural si lo quisiéramos pensar en ese acomodo, ¿no? Ya estudiamos, ya nos preparamos y ahora sí toca trabajar y cuando toca trabajar ya no queremos hacerlo. O empezamos a trabajar y al momento en el que perdemos el empleo ya no lo queremos hacer más. Y fíjese cómo ahí podríamos estar viendo una cierta fragilidad en un montón de situaciones de nuestra vida. Por ejemplo, una persona que en un primer momento, después de su preparación, no quiere entrar a trabajar, lo podríamos pensar apático, pero también podríamos ver un terrible miedo a responsabilizarse de sí mismo. Esto pareciera como que no le interesa el trabajo, pero lo que sucede es que se está viviendo con mucho temor. Es una persona que muy posiblemente va a buscar trabajos y va a terminar despedido, no va a poder sostenerlo, se va a empezar a levantar tarde, va a llegar tarde y lo van a correr con el tiempo. Y esto nosotros lo identificamos como ese problema, es que no le interesa. Pero lo más probable es que es una persona que está aterrorizada de entrar en ese mundo de los adultos. Y ahí ya tendríamos que pensar un poco más a fondo, ¿por qué sucede eso? ¿No? O si lo pensáramos en este otro caso, ¿no? Con una persona que estuvo durante un tiempo trabajando y después de eso ya no trabaja más, ¿no? Esto es una cosa que sucede también muy, muy a menudo. ¿Y esto por qué puede llegar a ser? Como le digo, no estamos hablando de alguien en específico, sino que estamos tirando anzuelos, ¿no? Tirando línea como para ver por qué podrían ser este tipo de problemas, para darnos un poquito de qué pensar, ¿no? Sobre este dolor que muchas veces queremos reducir solamente el síntoma. Es que ya no quiero trabajar, es un flojo, ¿no? Es un huevón, decimos acá en mi país, ¿no? Es una persona que quiere que lo mantengan los demás, es una persona que no se hace responsable. Y otra vez podríamos estar viendo a alguien sumido en una depresión, ¿no? Y en una depresión que evidentemente que no le dan ganas de trabajar. Y no le dan ganas de trabajar no porque quiera que los demás lo carguen, sino porque puede llegar a desconectarse completamente de la situación, ¿no? Es una persona que también podríamos llegar a ver que se empieza a descuidar mucho en su apariencia, ¿no? Que parece seguir funcionando en muchos aspectos, pues todavía se levanta a veces, todavía hace sus cosas, pero vamos viendo cómo se deteriora esta persona. Y esto, fíjese cómo se puede llegar a considerar como algo ya más bien normal, ¿no? Ah, bueno, es que fulanito ya que perdió su trabajo quedó, por ejemplo, tal vez con alguna lesión y ya nunca más volvió a trabajar y ahora está en casa, ¿no? Y ahora, pues de repente tiene algunos proyectos, de repente, pues más bien ayuda, ¿no? En las labores, pero ya no volvió a trabajar. Y esto, como les digo, se acaba normalizando, pues porque pues es una cosa más con la que vamos viviendo, pero no se alcanza a ver el trasfondo. Cómo realmente hay una situación de miedo, de volverse a enfrentar esas situaciones, una vez más, ¿no? De volverse a reintegrar, cómo las personas pueden quedar infantilizadas o pueden quedar en una depresión profunda que, si se fija, no estamos muy acostumbrados a catalogar como una enfermedad, ¿no?
por ejemplo, puede ser un problema para los otros, pero si se fija en todas estas cosas que estamos hablando de la apatía, pareciera que el problema es de las personas que estamos a su alrededor, porque a nosotros nos incomoda. A nosotros nos incomoda que no trabajen, a nosotros nos incomoda que no salgan de su cuarto, a nosotros nos incomoda, pero a ellos no. Y esto es una cuestión bastante curiosa, si se fija. ¿Por qué? Porque evidentemente que están sufriendo estas personas, pero ahí es donde podemos ver cómo parte de esa apatía tiene que ver con la desconexión de esos afectos, con cómo quedan neutralizados, y en donde queda neutralizado ese afecto, queda neutralizado el deseo de trabajar, queda neutralizada la posibilidad de progresar, de construir, de vincularse, pero también queda totalmente desvinculado los afectos. Entonces simplemente no se siente. Pareciera que la persona no ve el tiempo pasar. Son personas que se la pueden pasar viendo la televisión, se la pueden pasar viendo, no sé, videojuegos, ¿no? O sentados simplemente en el parque viendo las palomas. Y uno podría decir, bueno, pues ¿qué pasa con eso? ¿No? Y si se fija, esto, ahorita lo estamos pensando en personas más bien jóvenes o en personas que están en su edad laboral. Pero esto es algo que le pasa mucho a las personas de la tercera edad y que lo vemos muy normal. Que de repente pensamos, bueno, pues es que como ya se retiró, ya se jubiló, pues ahora pues solamente le va a dar de comer a las palomas, ¿no? Y en serio, no sé, de sus 70 años hasta su muerte va a darle de comer a las palomas todos los días. Y no porque no sea un pasatiempo lindo, tal vez estar viendo los pájaros, hablar con las personas, pero dese una vuelta por su pueblo, por el centro de su ciudad, y va a ver cuántas personas están con la vista perdida en una banca. Y si le da la ociosidad o si tiene tiempo de regresar, después de 1 o 2 horas los va a encontrar en la misma posición. Y esto es algo que no nos llama tanto la atención porque, como le digo, lo normalizamos. Llega a ser como, eso es lo que le pasa a los señores grandes. Es un problema cuando es alguien en su edad productiva. Pero es un problema para todos, realmente, ¿no? Es lo que tendríamos que sacar de esto. Porque lo que se está viendo es esa desvinculación. Y cómo es algo progresivo, no es algo que se detenga después de un rato, ¿no? No es como que, ya después de un rato le van a dar ganas de trabajar. No. no, realmente no. Cada vez se va empeorando más. Y son personas que se empiezan a retirar, que podríamos verlo en situaciones como más avanzadas todavía, que dejan de hablar las personas, se dejan de asear. En algunos lugares en Asia, simplemente esto se ha vuelto tan común que hay hasta servicios de limpieza porque alguien, después de que se retiró socialmente, se muere en su departamento y las personas se dan cuenta a la semana cuando empieza a oler y tiene que ir alguien a recoger sus cosas, ¿no? Porque a veces los familiares pues no están cerca y pues se volvió un problema. Imagínense, ¿no? Qué tan normalizado se acaba viviendo ese tipo de depresión que le vamos poniendo como apatía, ¿no? Y esto realmente, si lo quisiéramos pensar en todas las otras manifestaciones que vienen, ¿no? Porque ya ahorita pudimos hablar un poquito sobre el miedo que se siente, sobre la depresión. Y estábamos elaborando un poco sobre la depresión. Pero ¿qué pasa con el miedo? ¿No? Esta parte que le decía, que las personas van quedando infantilizadas y que nosotros lo vemos como apatía. Es que ya no quieren estudiar, ¿no? Es que ya no quiere salir, nunca quiso tener novia, ¿no? Nunca se quiso casar mi hija. Y qué apática, ¿no? Con estas cosas. Otra cosa que se puede estar escondiendo detrás de esa apatía, otra vez, tendría que ver con el miedo que sentimos, con ansiedades sociales. No tanto con esto que estábamos hablando sobre la depresión, sobre cómo es más bien ese movimiento de desvincularse, de desconectarse, sino con algo que tiene que ver también con la dinámica del deseo, pero de una manera bastante distinta. Por ejemplo, ¿qué es lo que alcanzamos a ver con estas personas? Tomando este ejemplo de la apatía con las parejas que nunca encuentran una pareja, ¿no? Y que, bueno, de repente hasta se les hace la broma. Bueno, es que mi hija no sale ni en rifa, ¿no? Y así como que qué graciositos nos sentimos cuando decimos esas cosas. Realmente hay una persona sufriendo ahí detrás, ¿no? A veces se nos pasan las cucharadas con nuestras bromitas. Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué alguien no querría vincularse con otras personas? Y ahí tendríamos que pensar a dónde se está trasladando el deseo de esta persona, en dónde está conectado. Muchas veces es que está conectado en la casa de los padres, en donde estas mujeres, en donde estos hombres realmente no quieren renunciar al vínculo que tienen con sus padres, y sus padres las más de las veces tampoco quieren renunciar a ellos. Y esto
fíjese cómo se vuelve otra vez como una excusa de la apatía. Ay, no, bueno, es que mira, fulanita ni se arregla. No ha de querer conseguir novio. Así no vas a salir ni en rifa otra vez con nuestra bromita, ¿no? Pero lo que está sucediendo ahí es que hay un intenso deseo de quedarse en casa, ¿no? Y que se acaba viviendo como esa ansiedad. Es que cada que me acerco con alguna persona, esto es lo que alcanzamos a escuchar, ¿no? Fíjese, es intentar ver como si fueran capas de cebolla, porque si nos quedamos solamente con la manifestación, pues otra vez vamos a quedar con, ay, qué apática fulanita, ¿no? Que seguramente se pone muy nerviosa con los muchachos y ya, ¿no? O ya empezamos con nuestras teorías, ¿no? Es que seguramente va a ser homosexual. Y hay muchas más cosas por debajo, ¿no? Y es poderlo entender hacia los demás para ser un poco más empáticos con lo que les está sucediendo y también poderlo entender con nosotros, porque déjeme le digo que también me quedé pensando que este tema de cuáles son las enfermedades mentales más comunes también fue porque muchas personas se han de estar queriendo autodiagnosticar y esto, de repente como que si vemos un videito de una cosa y luego leemos otra cosa y ya me checó esto, ya no tengo que ir al terapeuta. No invente, por favor, ¿no? Estos son videos para entretenernos un rato, para poder hablar de estas cosas, para compartirle un punto de vista tal vez distinto, ¿no? Que no se encuentra en otros lados. Pero no para que se diagnostique, por favor. No, ni para que se evite la vuelta al terapeuta. Si usted empieza a identificar estas situaciones y empieza a ver ese dolor en sí mismo, busque ayuda. En serio que se puede estar mucho mejor. Pero regresando un poquito con esto, ¿no? Fíjese cómo vamos viendo esto y es que realmente cuando me le acerco a un muchacho, ¿no? Si pensáramos en estas mujeres que se van quedando en casa y que muchas veces es como el destino quedarse solteras, cuando me acerco con un muchacho me da muchísima pena, ¿no? O es que me siento espantosa, no hay nadie que me vaya a encontrar atractiva, ¿no? En los hombres vamos viendo esta fantasía de una manera diferente, porque si se fija realmente no es una justificación, sino más bien como una excusa para no salir, ¿no? Sin embargo, a la persona que lo está viviendo ahí, lo siente como una realidad intensa. Para los hombres va siendo un tanto distinto por cómo se va fundando el narcisismo en las diferentes cosas del sexo, pero es más bien, ¿qué mujer va a ser mejor que mi mamá? ¿Dónde voy a tener todo lo que me dan aquí? Válgame, Edipo Rey, se quedó ahí, ¿no? Pero es todo esto que va excusándonos para quedarnos a vivir con los padres. Porque realmente ahí hay un paso de renuncia y que no todos queremos hacer, ¿no? Y que no todos nos sentimos con la fuerza yoica de hacerlo. Pero, otra vez, se puede entender como apatía y lo queremos normalizar como si es algo de la adolescencia, como que es algo de la mediana edad y que se le va a pasar. No se va a pasar, ¿no? Hay que hacer algo, hay que intervenir, hay que analizarnos y hay que buscar maneras diferentes de vivir porque si no, ahí nos quedamos en el bache, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar hablando de unas manifestaciones más en el siguiente video. Por si a usted le está interesando este tema, quédese con nosotros, por favor. Bueno, no quédese con nosotros, sino busque el video que sale los lunes y los jueves a las 11 del día de hora México. Pero yo por el día de hoy me despido. Si le gustó el video, déjenos un like, suscríbase si aún no lo ha hecho. Yo soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.